Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal GESED Escuela para la Paz. Les habla Mariana Félix y es un gusto para mí este día compartir con ustedes un tema sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra renovación, nuestro refinamiento de alma. Es el tema del exilio, la esclavitud, el tema del faraón, el arquetipo del faraón y de qué manera nos habla de aquello que está dentro de nosotros para poder observarlo y trascenderlo en nuestro día a día. Entonces, vamos a ver de qué manera todos estos arquetipos bíblicos están tan relacionados con nuestra mente, con nuestra psique, para poder ir un poco más allá y solucionar o más bien resanar todos esos conflictos emocionales que están dentro de nosotros y que pueden ser mejorados con el conocimiento de todo este arquetipo, y vamos a hacer uso directamente de las escrituras, específicamente de la escritura del libro de Éxodo, cuando Moisés decide ir a hablar con el faraón y pedirle que libere a su pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a compartir aquí un breve contenido de la clase de hoy para ver de qué manera nos puede ayudar esto a que quede un poquito mejor comprendido. Muy bien. Aquí está. La esclavitud, el faraón, la matriz, ¿sí? Vamos a ver. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esclavitud? Mucho se ha tratado este tema tan interesante, tan profundo en las escrituras bíblicas. Sin embargo, cada uno de nosotros a veces se nos dificulta conectar las escrituras bíblicas con nosotros mismos, siendo que el objetivo principal de la Biblia, del Pentateuco en sí, de todas las escrituras, su objetivo principal de ese mensaje es liberarnos de esas ataduras espirituales con las que hemos nacido o que hemos ido agarrando en nuestro proceso de vida. Entonces, ¿a qué le llamamos esclavitud? Esclavitud es todo aquello que nos mantiene maniatados, que nos impide ser felices, que nos impide desarrollarnos plenamente como seres humanos, como seres íntegros. No se trata aquí, no estamos hablando de esos grilletes que en la antigüedad o en determinado tiempo de la historia vivieron los seres humanos, por ejemplo, en Roma, donde realmente se vivía una esclavitud bestial, ¿no? Donde las personas realmente traían sus grilletes en los pies, traían cadenas en el cuello y trabajaban de sol a sol, ¿sí? La esclavitud, pues, si hablamos en términos sociales, pues es un modo de producción, ¿sí? Que se dio en determinado tiempo después de salir de un estado económico determinado, pasamos a esa forma en la que se producían los bienes en determinado tiempo de la historia, donde las personas no eran dueñas de su trabajo, sino que eran sometidos por su amo. Entonces, todo esto está muy relacionado con nosotros mismos. O sea, ¿podemos decir que realmente la esclavitud ya terminó? Por supuesto, ese tipo de esclavitud ya no más. Gracias a Dios que se han venido dando una serie de procesos históricos que nos han llevado a un estado actual donde los derechos humanos están por encima de muchas cosas. Sin embargo, nos referimos a una esclavitud espiritual, una esclavitud que es muy difícil hacerla tangible y en la que la mayoría de los seres humanos están actualmente. O estamos, porque de alguna manera hemos podido trascender algunas cosas, más otras no, precisamente por eso. A eso se debe nuestro canal, nuestro programa de GESED, de Escuela para la Paz, porque intentamos a través de este conocimiento liberarnos de esas ataduras, ¿sí? Son ataduras mentales prácticamente. Son ataduras mentales. Son ataduras
paradigmas equivocados, sistemas de creencias que nos han llevado a una forma de vida completamente alejada de nuestro propósito divino, ¿sí? Cuando estamos nosotros fuera de nuestra misión de vida, cuando estamos haciendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con nuestro objetivo divino, con nuestra misión, estamos dentro de esa esclavitud. Cuando trabajamos en un lugar donde no nos agrada, pero que estamos solamente por el sueldo, por tener una fuente de ingresos, estamos en esclavitud espiritual. Cuando estamos en una relación de pareja que no nos hace felices, estamos en una esclavitud espiritual. Cuando estamos en relaciones autodestructivas, cuando estamos dependiendo de alguna sustancia, drogas, alcohol, lo que sea, o somos adictos al juego, a la adrenalina, estamos en esclavitud espiritual. Entonces, este concepto de esclavitud está muy relacionado con todas esas ataduras de la esclavitud moderna. Que el hecho de que todo el mundo las apruebe o que considere que es correcto, vemos que someten a la persona a una forma de vida que no tiene nada que ver con su origen divino. Entonces, el día de hoy tratamos nosotros de poder desentrañar este concepto, analizarlo a profundidad a través de las escrituras, así como dice aquí en Éxodo. Dice, endurecido el corazón del faraón, dice. O sea, cuando el Eterno mandaba a Moisés a hablar con el faraón y decirle, ¿sabes qué? Libera a mi pueblo, deja que se vaya para poder servir al Creador en el desierto. Es cuando a mí me costaba muchísimo trabajo entender por qué el Eterno castiga a Egipto si él es el que endurece su corazón. Y casi me pongo del lado del faraón aquí, porque no lograba entender en qué consiste esta frase, endurecido el corazón del faraón. Y de poco a poco fue llegando un poco más el entendimiento y me di cuenta que el faraón es el mal, ¿sí? El faraón es el arquetipo del mal. Entonces, de esta manera nosotros podemos empezar a comprender de una manera completamente diferente esta parte del tema de la esclavitud. Cuando estamos hablando del faraón, estamos hablando del arquetipo del mal que está incrustado en nosotros después de que nuestros primeros padres hicieron un primer contacto con esa serpiente ancestral y viene el árbol del conocimiento a dominar en el mundo. Entonces, es una representación, el faraón es una representación de nuestro ego. Y cuando dice aquí en Éxodo, endurecido el corazón del faraón, es cuando nuestro corazón está completamente endurecido por todo ese esquema o esa forma de vida que nosotros tenemos y que no nos permiten ser felices. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sometidos al faraón o al ego, estamos generalmente en relaciones autodestructivas. Cuando estamos sometidos al faraón, estamos en un trabajo que no nos agrada, pero que estamos ahí por una fuente de ingresos y aunque somos muy infelices dentro del trabajo, ahí seguimos. Ahí estamos sometidos al faraón, ¿sí? Cuando nosotros no estamos sometidos a esa esclavitud, ¿sí? Estamos dentro de esa dualidad. Y cuando estamos dentro de la dualidad, estamos criticando seriamente a los demás. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a esa esclavitud, a esa forma de vida equivocada que nos alejan de la felicidad, ¿sí? Entonces el faraón, cuando dice aquí, endurecido el corazón del faraón, se refiere a nosotros, porque nos negamos a hacer un cambio completamente en nuestras vidas, nos negamos. Es más, los hijos de Israel cuando estaban en Egipto estaban muy a gusto, no querían dejarlo. Podríamos decir que el faraón es la Matrix. No sé si Carla, has escuchado el concepto de la Matrix. Entonces, la Matrix puede ser el faraón. O sea, ¿por qué? Porque dependemos de ella. Queremos seguir en nuestra misma zona de confort, Matrix, ¿sí?
Queremos seguir en nuestro mismo trabajo aunque nos haga infelices, estamos conectados a la Matrix. Queremos seguir en las mismas relaciones autodestructivas, seguimos en la Matrix. Seguimos sometidos a nuestra fuente de sometimiento. ¿Sí? Entonces, comprender todos estos arquetipos bíblicos y cómo se unen con o se están relacionados a nuestra psique, podemos nosotros darnos cuenta dónde están situados exactamente esos grilletes de esclavitud espiritual en nuestras vidas. Es cuestión de ubicarlos, tenemos que ubicarlos porque si no sabemos dónde están, no podremos observarlos de una manera diferente para poder integrarlos, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos bien definido esta parte. ¿Cuáles son esos arquetipos? ¿Cuáles son esos sometimientos en los que nosotros vivimos día con día? Y son muchísimos, son diversos, tenemos que ubicarlos, ¿sí? Entonces, sabemos lo que está mal, sabemos, porque yo lo he escuchado y también me lo he dicho a mí misma en un proceso inicial de nuestro proceso de refinamiento, decimos, es que yo ya sé lo que está mal en mí, ¿sí? Es que yo ya sé lo que tengo que cambiar. Y hay un largo tiempo en el que nomás lo ubicamos, pero no lo trascendemos, ahí sigue. Como que hay aspectos que dicen, es que a mí todavía me gusta eso de mí, se me hace muy difícil dejar de desprenderme de eso porque es algo muy mío. Ahí estamos sometidos al faraón, es algo muy mío, ¿sí? Dejar esa seguridad económica, dejar ese trabajo porque me está dando un ingreso, pero que no me hace feliz. Ahí está todavía ese sometimiento. Sabemos que es dañino. Sabemos que es dañino, pero ahí queremos estar porque es mucho más cómodo. Y no se trata de juzgar a nadie, no, es parte del proceso, pero hay que identificarlo. Hay que identificarlo porque de esa manera se va a hacer mucho más fácil el camino, ¿sí? Saber ubicar de dónde vienen los tiros es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice eso a Moisés, ¿sí? Nos lo está diciendo a nosotros mismos, a nuestra propia alma. Está bien, ¿quieres seguir así? Voy a seguir, está bien, pues ese es el camino que quieres, sigue endureciendo tu corazón. Y después que vienen las plagas, viene el sufrimiento, ¿sí? Y aquí es algo muy importante también porque generalmente las plagas es nuestro día a día, el sufrimiento, las situaciones difíciles a las que nos enfrentamos y que creemos que está afuera, pero solamente es un reflejo de nosotros mismos, que nosotros mismos nos lo ponemos enfrente para saber, hey, en esto te estás equivocando, ¿sí? Y empieza otra vez, ¿no? En el caso de nosotros, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad sumamente dolorosa. Ahí está. Ahí viene el sufrimiento para ver cuándo te dignas, a ver cuándo quieres hacer el cambio. Ok, ve a la medicina alópata que te quite las dolencias por un tiempo, pero el problema va a seguir ahí hasta que hagas el cambio que tienes que hacer. Es un ejemplo, ¿no? A ver cuándo decides liberarte de esa esclavitud y dejar de someterte al faraón, ¿sí? Entonces, el arquetipo del mal hace muy bien su trabajo en nosotros y nosotros hacemos una resistencia. Ahí es donde está el endurecimiento de nuestro corazón. No queremos ser liberados, no queremos ser sacados de ahí, de Egipto. Ya vimos en algunas clases donde Egipto pues realmente significa estrechez. Y sabemos que la estrechez pues es un lugar muy angosto, es decir, estamos muy limitados. En ese estado de estrechez es muy difícil que se manifieste la luz divina porque estamos muy estrechos, estamos muy chiquitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, cuando estamos en esa parte inicial, ¿qué viene después? Dice, y el faraón incrementa las cargas de los hijos de Israel. Es decir, bueno, ¿no quieres salir? Vamos a incrementarte los dolores, vamos a incrementarte las dolencias. Y ahí viene una plaga y viene otra a decirnos, a ver, tienes que hacer ese cambio, tienes que salir de esta forma de vida. Y hay una resistencia tremenda, pero ¿hasta cuándo fue cuando el faraón dijo, está bien, váyanse? Hasta que perdió a su hijo. Hasta entonces.
O sea, su hijo vino la plaga donde el ángel de Dios hizo una mortandad en los primogénitos de Egipto, y en la mañana que lo mira sin vida, dicen, ya, esa fue la rendición total. Si él hubiera doblegado su ego anteriormente, no hubiese sido necesario que su hijo perdiera la vida. Pero como no fue así, tuvo que suceder de esa manera. Entonces, cuando llevamos todo esto a nuestra psique, a nuestra mente, a nuestra vida, nos podemos dar cuenta que hasta que no pasa algo sumamente doloroso es cuando no hacemos esos cambios que necesitamos. Se pueden dar cuenta cómo está completamente relacionado con nosotros. La escritura no es algo que esté fuera, o sea, está muy cercano, es algo muy cotidiano. Es cuestión de quitar esas capas que están dentro de las escrituras para darnos cuenta de qué manera se vincula con nosotros. Entonces, de ahí ya podemos contestar esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se endurece nuestro corazón? Pues tienen que venir muchas cosas, muchísimas cosas, para poder que nosotros emprendamos ese proceso de cambio. Muchísimas. Entonces, ¿cuáles son? Y ahí ya estoy viendo que estás escribiendo, Carla, qué bueno. ¿Cuáles serían los grilletes de la esclavitud? No lo digas, ¿no? Es algo muy personal. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son? ¿Sí? En nuestro caso, uno de los grilletes más así como más fuertes, más pesados, que nos ha costado muchísimo tiempo quitar, es esa inclinación por estar siempre pensando, siempre guardando dinero para prevenir, siempre para más adelante, siempre por si no hay dinero, por si hay una crisis económica, por si esto, por si lo otro. Y eso me llevaba a mí a la inmovilidad, muchísimo, muchísimo me llevaba a la inmovilidad. Y tanto así, fíjate la relación de la inmovilidad en la cuestión económica con mi estado de salud. La artritis reumatoide es una enfermedad que no te permite moverte. O sea, si no empiezas un tratamiento, no te mueves. O sea, la rigidez es tan fuerte que no te mueves. Entonces, ¿eso cómo se refleja en mi vida? De que no quería moverme, no quería salir más allá, empezar a desarrollar mis virtudes, esas virtudes que Dios me dio, en no ponerlas al servicio, no explotarlas. ¿Por qué? Porque mi principal objetivo era guardar dinero por si había que necesitarlo más adelante. Cuando el dinero, pues sí se tiene esa utilidad, pero se tiene que usar para lo que vaya surgiendo, no estarlo atesorando, porque si no es una energía que se estanca. El dinero se tiene que estar moviendo constantemente, ¿sí? Entonces, ese dinamismo me costaba mucho trabajo y se reflejaba en mi falta de movilidad de mis articulaciones, ¿sí? Entonces, casualmente, hasta que yo empiezo a hacer este tipo de empezar a compartir todo esto que empezó a llegar a mí, casualmente, pues disminuyen las dolencias, las inflamaciones empiezan a bajar y es cuando me doy cuenta, digo, pues con razón. El estado espiritual de la persona se manifiesta en un estado físico. No por nada, en la ciencia médica, yo quisiera saber de una enfermedad que realmente tenga cura. La enfermedad es una de esas cosas que nos mantienen sometidos. Por eso estoy enfatizando tanto en eso, porque la enfermedad es, la que sea, es horrible. Pero yo hasta ahorita le digo a la reumatóloga que me atiende, ¿cómo que no hay cura? No, ni aquí, ni en Inglaterra, ni en China. No hay cura para... A ver, y dígame, ¿para qué enfermedad sí hay cura? Para ninguna. Para ninguna. Los medicamentos alópatas solamente le controlan el síntoma, pero no le curan el origen del problema. En ninguna enfermedad. En ninguna. Cuando, por ejemplo, en el caso del cáncer, hasta que la persona empieza a regenerar su vida, sus células empiezan a regenerarse y sale la toxicidad del cuerpo.
¿Por qué? Porque también está en un estado de estática, sobre todo de resentimiento. El cáncer es una enfermedad del resentimiento. Cuando la persona empieza a trabajar esos resentimientos, empieza a renovarse sus células y es como superan el cáncer. Cuando la persona no hace ese cambio es cuando el cáncer acaba con la persona. Porque es algo muy repetido. O sea, y el cáncer es una enfermedad que se mira antes era muy raro que hay alguien que tiene cáncer, o sea, era muy esporádico y ahora es una gran cantidad de personas enfermas de cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no están renovando la cuestión emocional y se manifiesta en sus células. Por eso el medicamento que se da a los enfermos de cáncer en las quimios es un medicamento que les quema. Mi cuñada, por ejemplo, que tuvo cáncer, le quemaba, o sea, las canalizaciones que le hacían para meter el medicamento les quema, queda quemado, porque es una manera de acabar con esas células que no están regeneradas. Gracias a Dios, ella se curó y ahorita está criando un bebé recién nacido. O sea, ¿dónde? O sea, ¿por qué? Porque hizo su trabajo que tenía que hacer, que la misma vida le estaba diciendo, su misma alma. Entonces ahí está, cuando la persona no quiere hacer ese cambio, ahí está en esa esclavitud, está sometida al arquetipo del faraón, al arquetipo del mal, que es nuestro propio ego. Y por eso, y nuestro ego no se doblega con palabras dulces. Cuando te dicen, hey, es que cambia, tienes que hacer esto por el bien tuyo, mira que tus hijos te necesitan, deja de esto, deja. No entendemos. No es hasta que llegan los grandes golpes de la vida cuando necesitamos hacer esos cambios. Entonces sí, le dice el Eterno a Moisés, está bien, no los deja ir, pero después va a suplicar que se vayan. Es decir, después vas a suplicar ser liberado de esa esclavitud espiritual en la que te encuentras porque el dolor no te va a permitir vivir. Y entonces dice, necesito una salida. Sí. Entonces, ahí está todo esto que está muy actual. Entonces, hay que ubicar también esto. ¿Qué o quiénes los ponen esos grilletes? Y aquí también nos conduce a un tema muy interesante porque esto es global, ¿no? Esto es global. Realmente, en el mundo sí está representado, por ejemplo, en la clase política, a nivel nacional y a nivel internacional, personas que ejercen el poder, pero de una manera negativa. O sea, es decir, que en lugar de estar ahí para ayudarnos, están para hacernos daño. ¿Sí? Entonces, ahí también está reflejado uno de los grilletes de la esclavitud. ¿Sí? Por ejemplo, los encargados de las farmacéuticas, que bien podrían, o agentes científicos que han encontrado la cura para muchas enfermedades, que son silenciados. ¿Por qué? Porque es más conveniente para ellos que la persona siga comprando su medicamento y que nunca se cure para poder seguir generando ingresos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso también se ve reflejado allá, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? O sea, no necesariamente tendría que ser así, pero ¿por qué es así? Porque el ser humano así se lo ha impuesto. Nosotros no lo hemos impuesto. Tenemos un nivel de conciencia tan reducido y tan pequeño que nuestro adormecimiento espiritual, nuestro letargo espiritual, nuestro sueño es tan pesado que le hemos alimentado ese tipo de verdugos en el poder. Pero cuando el ser humano despierta, cuando toma conciencia de quién es y para qué está en este mundo, entonces es cuando esos verdugos que están allá afuera empiezan a reducir su poder. Y yo por eso estoy completamente confiada que va a llegar el momento en que ellos, en lugar de ser nuestros oponentes, van a ser nuestros amigos. Completamente. ¿Por qué? Porque el ser humano está destinado a despertar. Así como el pueblo de Israel no quería salir, pero no le quedó de otra más que salir, nosotros también como humanidad en la actualidad vamos a tener que dejar ese letargo espiritual porque no nos va a quedar de otra y porque para eso estamos aquí. Así que más vale empezar a hacerlo de una vez. Con palabras dulces sería mucho mejor, ¿no?
Con palabras dulces, ojalá entendiéramos con palabras dulces, pero tienen que ser de otra forma. Empiezan en los problemas y si tenía que ser así, ni modo. No se juzga, no se juzga. Si así tenía que ser, ni modo. Vamos a aprender de esa manera, ¿no? Entonces, yo estoy segura que el ser humano, porque está escrito, que el ser humano va a despertar de su letargo espiritual, va a tomar conciencia, se va a liberar de todos estos grilletes y ya no van a ser necesario que estén esos verdugos allá arriba como capataces, tirándonos de latigazos, generando crisis económicas, generando enfermedades, generando una alteración del clima para ocasionar estos desastres, que sí pasa. Hay muchas cosas que están ahí, pero yo no me enfoco tanto en eso porque yo sé que todo depende de nuestro nivel de conciencia. Todo depende de lo despiertos que estamos nosotros. Por eso no me preocupa lo que pase a nivel político, porque nos debemos de centrar en nosotros. Ok, está pasando eso ahí, pero es porque estamos pequeños todavía. Tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, tenemos que refinarnos para que eso afuera cambie. Decía un cabalista español, dice un cabalista español, porque no ha muerto, que los problemas de este mundo no se solucionan en este mundo, sino en el mundo espiritual. Entonces tenemos que subir a esos mundos espirituales a solucionarlos. ¿Y de qué manera se sube esos niveles espirituales? Refinando nuestra conciencia, conociendo, estudiando, trabajando en nosotros mismos, ¿sí? Orando, meditando. O sea, tenemos nuestra caja de herramientas y casi se oxidan porque no las estamos usando. Pero ahí están nuestras herramientas, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante para nosotros empezar a emprender nuestro proceso de salida de la esclavitud. Aquí, en este tema que estamos analizando hoy, todavía no queremos salir. Estamos en ese proceso de dolor, de empecinamiento, de necedad, de terquedad, de no querer cambiar. Cuando estamos hablando de nuestra estancia en Egipto, queremos seguir donde mismo. Entonces, cuando ya viene la última plaga, eso es lo que vamos a analizar en la siguiente. Cuando ya viene la siguiente plaga, la última, es cuando sí, ahora sí, ya me rindo, ¿sí? Y llegamos al Mar Rojo, no hay salida. Cuando vemos que ya no hay salida, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? No hay salida, tenemos enfrente al Mar Rojo. ¿Cómo vamos a salir? De atrás de nosotros vienen nuestros verdugos. ¿Qué vamos a hacer? Y viene el gran milagro, la apertura del Mar Rojo. Viene el gran milagro, pero igual vamos a verlo esto de una manera relacionada con nosotros. Una historia bíblica preciosa, pero hay que quitarle sus capas para poder ver cuál es el mensaje encriptado para poder liberar a nuestra alma de la esclavitud. ¿Sí? Y ante este conocimiento, nadie se puede oponer, nadie. Quien accede a este conocimiento, nadie, ni los verdugos del poder, ni las fuerzas espirituales negativas, ni el oponente llamado Satán, nadie se opone. Todos se rinden ante este conocimiento. Y te das cuenta que ya no hay obstáculos, que ya tienes el freeway enfrente. ¿Sí? Entonces, pero hay que desentrañarlos, hay que estudiar, tenemos que estudiar. Tenemos que leer, tenemos que profundizar, enfocarnos, porque esa es lo mejor que podemos hacer por nosotros. O sea, no hay nada allá afuera. No sé si has visto, Carla, la película V de Venganza, donde una chica, no sé si la has visto esa película, V de Venganza. Bueno, una chica que era amiga del que estaba queriendo liberar de la esclavitud a los ingleses. Es una película que tiene muchas representaciones, te la recomiendo. Esta película, la chica estaba en una celda, porque pues como había sido cachada en contra del gobierno, era una conspiranoica, o sea, estaba conspirando en contra del poder, es encerrada, la rapan y la someten a una serie de torturas, ¿no? Supuestamente.
El caso es que ella veía que cerca estaba un guardia. Decía, es que no me puedo liberar porque ahí está el guardia. No puedo salir. Y resulta que la mujer, esta chica, poco a poco se iba acercando al guardia y ya que llega enfrente del guardia, se da cuenta que es un maniquí. Pero como ella lo veía de lejos, pensaba que estaba ahí un policía que la iba a detener, pero hasta que no se acerca, se da cuenta que es un maniquí, o sea, que jamás estuvo vigilada, que realmente su encerramiento, estaba siendo presa de aquí nada más, porque su mente le decía, no, ahí te están vigilando. Y ya que se acerca, lo toca y dice, no, y sale como si nada. Es lo mismo. Nuestra esclavitud espiritual es la misma, porque son grilletes autoimpuestos, que sí son fortalecidos por la matriz que está a nuestro alrededor, sí son fortalecidos, porque el sistema ha sido establecido para ponernos zancadilla. El sistema de cosas ha sido establecido para hacernos caer. Pero si nosotros somos personas estudiadas, con conocimiento, despiertas, nosotros vamos a saber cómo vamos a ir por ese sistema y todo el sistema lo vamos a utilizar a nuestro favor, porque no se trata de que salgas de ahí, porque dentro de ahí, de la misma matrix, de la misma esclavitud, tú puedes realizarte en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahí está la información dentro de esa frasecita. Fíjate nada más todo lo que ha salido de esa frasecita, endurecido el corazón del faraón. De ahí nada más. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a salir de Egipto. No, porque no nos queda de otra. Y yo te invito a que mañana volvamos a reunirnos para analizar esa parte de ya la salida, la partición del mar y nuestro trayecto sobre el desierto. Un proceso sumamente necesario para poder realizar ese refinamiento de nuestra persona. ¿Qué es el desierto? El desierto, pues es un lugar inhóspito. Es un lugar donde muy difícilmente vas a encontrar alimento y agua. Sin embargo, dicen las escrituras, a los hijos de Israel jamás les hizo falta nada. Jamás les hizo falta nada. Entonces vamos a ver cómo todo este proceso, pero lo vamos a analizar el día de mañana porque ya fue muchísima información por hoy. A ver, Carla, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos analizado hoy? Ay, la verdad, me quedo impresionada. Me quedo impresionada porque para mí es muy fácil evadir, ¿no? Evadir, por ejemplo, el buscar la información, esa es una, o estar estudiando como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Y créeme que simplemente con lo que he escuchado ahorita y que estuvo muy extenso, ya ves que ingresé tarde, pero esto último, créeme, Marianita, que me llega mucho porque yo sí he estado muy estancada y los reflejos estos del cuerpo, ¿sí? Yo definitivamente lo creo. De hecho, tengo hasta un libro donde viene lo que traemos dentro, lo que es la enfermedad y cómo curarla espiritualmente, ¿no? Es del pero a lo que voy es de que, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Yo llegué a tener cáncer cuando estaba muy joven, antes de tener a Aarón, ¿De ¿sí? verdad? No sabía. Sí. Y ahorita recordando eso, a mí me iban a operar y ya no iba a poder tener hijos, pues era el punto, al grado que tenía yo el cáncer. Pero a lo que voy es de que recuerdo también cuando el doctor me dijo, ¿sabe qué? Yo estaba viviendo en Mazatlán y me dijo, ¿sabes qué? Váyase con su familia, me dijo, porque yo me iba a ir a Guadalajara. En ese tiempo era el plan y por eso me fui a hacer estudios antes de irme a otra ciudad más grande y bueno, la cuestión es de que eso me dijo, pero ahorita carburando, Marianita, que definitivamente se te ponen las cosas, en ese tiempo no lo vi así, por supuesto, ¿no? Me curé, me fue muy bien y o sea,
mi mamá ya había fallecido, o sea, no. Fue un proceso a la vez, lo digo, gracias, ¿no? Porque pues tengo a mi hijo, ya no tuve consecuencias de nada de eso a pesar de los años. La cuestión ahorita, que viendo esto, cuando el doctor ese, si no me hubiera dicho, váyase con su familia para que la apoye y que yo no me hubiera venido para acá a arreglar situaciones familiares que quedaron como pendientes. cortadas, ¿me explico? O sea, porque ahí, pues como les dije a mi papá y a mis hermanos, no, hombre, o sea, nos volvimos a como a reencontrar familiarmente y creo que ahí pues es donde no avanzó la enfermedad, me explico, así como dices, o sea, como que están inconscientemente algo dentro de mí, ¿sí? Al retomar otra vez a mi familia y a estar unidos, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que si ahorita con esta información que tú me das, yo no lo había visualizado así, ¿no? De que sanamos conforme vamos a, físicamente, vamos a sanar mientras que dentro de nosotros nuestra parte espiritual esté arreglada, vaya, sin resentimientos, en el caso del cáncer, ¿no? O sí, cargas familiares normalmente son, o sea, estas cargas como que yo las solté en ese tiempo y por eso a lo mejor, bueno, estoy segura ahora que fue a causa de que solucioné cosas familiares que cargaba, ¿no? Y por eso el cáncer como que pues desapareció. Así lo veo yo ahorita, ¿no? O sea, hay cosas que pasan que no se pueden explicar definitivamente, ¿no? Y en relación a ahorita enfermedades que tengo en mi cuerpo físico, o sea, yo tengo mucho problema con mis uñas, ¿no? O sea, Ah, que sí, no me sí. crecen, o sea, investigaré a ver de dónde proviene para de verdad salir de esta parte de pues que el faraón no me esté controlando, pues porque si no voy a seguir con el mismo problema, pues igual hasta va a avanzar, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho fue pues esta parte de resistirnos en nuestro corazón, pues ahí me encantó, muchas gracias por eso. Yo estas clases las agradezco mucho porque he estado muy ignorante en muchas cosas, ¿no? Y que sé que estoy en el camino de la parte, pues, espiritual, la parte del Matrix, que ya lo conoces, o sea, Ujú. que podemos generar muchas cosas aunque estemos encerrados en un mismo lugar, o sea, por eso existen este rollo de las meditaciones y todo, o sea, te ayudan, te alimentan el alma, ¿no? Y como sé de eso, pero ignoro todavía muchas cosas. Y créeme que sí te agradezco mucho este pues nomás eso, hasta ahorita. Ah, qué Gracias. bueno, me da mucho gusto, Carla. Fíjate, yo sin saber que tú habías tenido esa enfermedad y cómo se relaciona con la cuestión espiritual y emocional. Es la raíz de las enfermedades, pero no es hasta que tienes ese conocimiento, es que puedes integrarlo. Tienes que conocer Ujú, primero para poder integrarlo. De otra manera, la enfermedad te acaba. O sea, yo a estas ujú, alturas, porque yo la artritis la tengo desde los 30 años, ya tengo 42, era para que ujú, ya estuviera incapacitada completamente, ya estuviera. ujú, O sea, yo primero empecé me hice vegetariana, y dije, es que a lo mejor las carnes rojas, el ácido úrico, y empecé a comer muchos alimentos antiinflamatorios, y sí me funcionaron, la piña, el apio, la fresa, me sentía súper bien con esa alimentación, muy orgánica. Pero después vuelve. ¿Por qué? Porque el origen es espiritual, pues el problema, ¿no? sí, Entonces, hasta que salgo yo de ahí, de ese empecinamiento, de ese esquema, de ese paradigma, empiezo yo a ver más movilidad en mis articulaciones, empiezo a sentir. Tanto así que ahorita pues tengo otra hija. Imagínate, ya no me podía ni mover después de un embarazo, después de los 40 años, con ese problema de artritis. O sea, ya no me iba a poder hacer cargo de mis hijas. Entonces,
todo eso está muy vinculado, pero necesitaba conocer toda esta maravilla que está encriptada en nuestras hermosas escrituras. Tenía que conocer. Ya se me tiró la piel. Bueno, Ay, Carla, no. nos vemos entonces el día de mañana y Okay. y sale. Yo te recomiendo que vayas analizando esas partes, ¿no? De las escrituras. ¿Sí tienes Biblia? Sí. ¿Sí tienes? Ok. Entonces, bueno, después te lo paso por mensaje, ¿sale? Ok, sí, Para sale. hacer Muchas análisis bíblico. gracias. Hasta mañana. Ándale, pues ¿Cómo? sí, para hacer análisis bíblico, para que pues para que vayas comprendiendo por ti misma, ¿no? Que vayas Ok. haciendo tu propio estudio, porque La voy a buscar, porque no sé ni dónde está, así te la pongo. Está entre los libros, pero no sé qué parte exactamente. muy Sé bien, que mira, tengo. podemos compartir Ok. pantalla, yo te puedo compartir pantalla y empezar a hacer ese análisis, ¿sale? Ándale, sí, Ándale, gracias. hasta luego, Carla. Adiós. Muy bien, pues esto fue todo por hoy. Vamos a continuar con nuestro análisis bíblico el día de mañana, ya como lo comenté hace un momento, el tema de la salida de la esclavitud, la partición del Mar Rojo, nuestro trayecto por el desierto. Vamos a analizar estos arquetipos, estos conceptos vinculados completamente con nuestra psique. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Me pone muy feliz compartir todo este conocimiento. Hasta luego. Bien.